Voy a empezar grabando la clase y compartiendo una ventana. Y vamos a ir aquí a un Excel que tengo preparado para ustedes, ¿ya? En este Excel tenemos un estado financiero con algunos supuestos. Tengo las ventas, por ejemplo, en unidades con sus respectivos precios. El ingreso estará conformado de esas dos cosas. Tengo el stock, el stock con el que estoy iniciando mi negocio y con el que voy a finalizar. Y aquí tengo las unidades. Tengo las unidades con las que voy a terminar cada mes. Aquí tengo los precios de compra y eso me va a resultar, si se fijan bien aquí, tengo con mis precios tengo mi inventario, ¿cierto? Bien, entonces aquí tengo mi cuenta por pagar, lo mismo, ¿no es cierto? En función de mis compras. Que entonces es un pequeño modelito que me simula las funciones más importantes dentro de un negocio. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos aquí? Tengo mi estado de resultado, tengo mi ingreso, tengo mi costo, mi utilidad bruta, tengo mi gasto de operación, gastos financieros, depreciación, utilidad antes de impuestos, ¿sí? Y estos de aquí son los que me van a proporcionar a mí mi flujo financiero. Por otro lado, tengo mi estado, mi balance. Tengo mi activo disponible, cuenta por cobrar, inventario, depreciación, todo lo que contiene un balance básico. Y aquí tengo mi flujo de caja, flujo de operaciones, de inversiones, de financiamiento, mi flujo neto de caja. ¿Ya? Con mi respectivo saldo final de caja. Todo esto es a un año, por lo tanto, todo esto está reflejando mi flujo y mis estados financieros de corto plazo. Por otro lado, tengo acá, aquí, a ver, aquí está. Por otro lado, voy a eliminar esto para que no nos estorbe. Aquí está, ok, aquí le vamos a poner nombre, ¿ya? Estado de resultado de largo plazo. Ok. Y aquí tengo yo un estado de resultado de largo plazo que comprende precisamente, si ustedes observan aquí, estamos hablando de 7 años, ¿cierto? Desde el 2020 hasta el 2027, ¿ya? Entonces tengo mis dos escenarios aquí. Tengo largo plazo y tengo corto plazo. Bien, perfecto. Ahora, la idea aquí es la siguiente. Bueno, tengo que hacer una inversión, ¿ya? Aquí tengo mi inversión. ¿Y en qué consiste? Voy a hacer un nuevo galpón para almacenamiento y de esa manera voy a mejorar mi nivel de venta. Entonces, si quiero hacer eso, el galpón me va a costar 500.000. Tengo un incremento de ventas una vez que el galpón ya esté funcionando, me va a incrementar la venta en un 10% porque voy a tener stock, voy a atender mejor mis ventas y de esa manera voy a poder incrementar mi venta. De lo contrario, un nuevo galpón no tendría sentido hacerse si es que no va a apoyar, ayudar o mejorar mi proceso de venta, ¿no es cierto? Toda inversión tiene que tener siempre una respectiva, tiene que tener un respectivo propósito. Bien, ahora la inversión, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, en otras palabras, la estructura de capital. Aquí vamos a ponerle aquí de título de lo que estábamos precisamente hablando ayer, la estructura de capital. Bien, en mi estructura de capital lo que nosotros tenemos aquí es propio 60%, préstamos 40%. En otras palabras, voy a utilizar 60% propio, 40% ajeno, ¿no? Y el costo de capital es del 12%. Significa que todo mi proyecto lo tengo que evaluar en función de este costo de capital. El tiempo de aplicación en los próximos 3 años, ¿no es cierto? O sea que este galpón va a ser elaborado en el año, aquí lo voy a marcar, va a ser elaborado en el año 2003, ¿cierto? Ok, perfecto. Aquí va a ser nuestra respectiva inversión. Entonces, tengo dos procesos aquí. Uno, el de largo plazo y el otro es el de corto plazo. Vamos a ver cómo afecta el de largo y cómo afecta el de corto. Primero vamos a hacer el de largo plazo y además que tenemos que agregar algunos supuestos que tengo que considerarlo en el corto plazo.
Así que el primer elemento que tengo que considerar es la factibilidad de mi nuevo galpón, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacer un flujo que me permita medir si mi galpón efectivamente va a tener la rentabilidad que yo necesito en los próximos 7 años. Bien, entonces, para eso necesito establecer un nuevo flujo de largo plazo. Para hacer un flujo de largo plazo es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer aquí es agregar la depreciación, ¿cierto? ¿Sí? Voy a agregar la depreciación. Aquí está. Depreciación, aquí está. Ok, perfecto. Entonces, ahí está. ¿Sí? Tengo que agregar la depreciación. Y con eso yo tendría algo que se llama el evita. A eso también le tengo que agregar los gastos financieros. O sea, tendría que restarle los gastos financieros, pero después se los voy a volver después se los voy a volver a restar otra vez, pero el nuevo gasto financiero con con su nueva amortización. ¿Ya? Así que inicialmente mi flujo de caja de largo plazo, ¿no? Va a ser igual a la suma de estas dos cosas, de mi utilidad neta más mi depreciación. Ok, perfecto. Aquí le peleé acá. Okay. Entonces aquí tengo que sumar esto más esto. Ahí está. Entonces, ya tengo mi flujo neto de caja que me va a permitir a mí tener la disponibilidad para llevar adelante mi proyecto. Bueno, entonces aquí voy a hacer mi factibilidad. Entonces, evidentemente aquí voy a colocar algunas cuentas que cuando yo comienzo a hacer mi inversión. Entonces, en este caso tengo, por ejemplo, que mi inversión es menos 500.000, ¿no es cierto? Porque como es inversión va en negativo. Bueno, se supone que voy a tener un incremento del 10% de las ventas y eso vendría a ser mi flujo positivo. Así que me voy a ir aquí a mis ingresos y le voy a aumentar, ¿no es cierto? O sea, le voy a calcular el 10% de las ventas. Y con eso voy a comparar, aquí algo pasado. Sí, está bien, ¿no es cierto? Por el 10%. Ese es el incremento que me da, ese es el incremento de ventas que me da. Pero en realidad, fíjate que lo que me interesa en este caso es no tanto cuánto de incremento de ventas me va a dar, sino cuánto me va a dejar ese incremento en ventas, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a dejar de dinero? Entonces, en realidad lo que tengo que calcular aquí es cuánto me está dejando este de aquí, este valor que lo voy a calcular ahora dividiendo este entre este. Ahí está. Es el 18%. Esto que me deja aquí es el 18%. Entonces, el 10% de todo esto va a ser 1.8 sobre las ventas. Así que eso es lo que voy a calcular aquí. Por 1,8%. Ahí está. Eso es lo que me va a dejar. Ahora sí está bien. Ok. Eso es lo que tengo entonces de flujo. Perfecto. Entonces ahora calculo mi TIR y mi PAN. Para calcular la TIR simplemente me voy aquí a FX, busco la TIR, ¿no es cierto? ¿Sí? Y pido insertar la función. Y aquí simplemente tomo desde este primer valor hasta este otro, ¿no es cierto? Y debería estimarlo. Ok, 19% es la TIR. Vamos a calcular la van. Aquí es, bueno, valor actual. Eso es. Inserto tasa. La tasa es el 12% del costo de capital. Aquí está. No, perdón, este no es. Es otro. Aquí está.
No. Vamos a buscar la banca hasta el final seguramente. Es que hay varias de ellas y voy a ver cuál de ellas es la que me conviene utilizar. Ah, Financiera, solamente tengo esta. Bueno, ok. Pasa que en Mac es un poco diferente que en Mac es un poco diferente que en el Windows. Correcto, gracias. NBA. Bien. Ok, perfecto. No me aparece a mí. Bueno, eso no es ningún problema porque en todo caso lo puedo hacer manualmente, ¿no es cierto? Me voy aquí y simplemente lo multiplico por, ¿no es cierto? Esto de aquí lo multiplico por, abro paréntesis, 1 más la tasa, que es este 12 que voy a anclar aquí, ¿no es cierto? Cierro y ahora tengo que elevarla, ¿no es cierto? Vamos a buscar dónde está mi flechita de elevar. No me equivoco, es esta. Aquí está. Ahí está, ¿no es cierto? Menos 1. Ahí está. Aquí le cambio a menos 2. Aquí le voy a cambiar a menos 3. Aquí le voy a cambiar a menos 4. Ya está. Bueno, ya está mi flujo, ¿no es cierto? Y aquí simplemente mantengo los mismos de aquí, lo mismo de la inversión. El BAN lo voy a poner aquí abajito. Lo voy a bajar aquí. Y aquí le aplico la sumatoria de mi valor. Bueno, ahí está. Tengo un BAN positivo de 76.816 y una TIR de 19%. Por lo tanto, esta inversión sí es posible realizar. De acuerdo. Y eso que lo estoy considerando 100% una inversión, propia. Si hacemos de acuerdo a esto, entonces tendría yo estos 500.000, lo tengo que multiplicar por el 60. Tengo estos 500.000, lo multiplico por el 40. Y fíjense ustedes que aquí estaría hablando de 200.000 si es que tuviera que hacerlo con dinero, perdón, 300.000 si tuviera que hacerlo con dinero propio, con algo de ajeno. Entonces aquí tendría simplemente que cambiar a este valor de aquí. Y fíjense ustedes de que, si hago lo mismo acá, el TIR se va al 50% y mi van a 276.000, por lo tanto es un proyecto totalmente viable para realizar. Bien. Ahora veamos mis flujos de caja, si calzan, si tengo suficiente. Si ustedes se fijan aquí, las utilidades, la utilidad neta es de 1.200.000 y mi flujo de caja de 1.700.000 por año. Tengo dinero de sobra para hacer mi respectiva inversión. Bien, aquí hay un concepto importante. El hecho de que me sobre plata no significa que no vaya a utilizar criterio financiero. ¿Por qué? Porque aquí me está faltando algo. Vamos a poner aquí tasa de interés, ¿ya? Interés. Vamos a suponer que la tasa de interés es del 9%, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando aquí? El costo de capital de la empresa es 12 y la tasa de interés es 9. ¿Qué significa eso? Eso significa de que el dinero ajeno es más barato que el propio. Ahí está. El dinero ajeno es más barato que el propio. Por lo tanto, me conviene utilizar dinero ajeno. Entonces, yo puedo hacer una combinación entre estos dos
considerando esos criterios que habíamos hablado en la anterior clase. Por ejemplo, me voy a endeudar si tengo flujo suficiente para hacerle frente a mis obligaciones. Me voy a endeudar si mi capacidad de pago de intereses es bajísima, ¿no? O sea, si yo tengo una capacidad de pago de intereses muy grande, una rotación de pago de intereses muy alto, no tendría problema en endeudarme. Por lo tanto, yo podría incrementar podría incrementar aquí mi inversión y no tendría ningún problema. Bueno, vamos a hacer una pequeña tablita aquí de amortización para ver cómo nos va con la deuda ajena, ¿ya? Entonces aquí coloco mi saldo inicial, aquí coloco mi amortización y mi saldo final. Y por supuesto aquí interés, para calcular cuánto sería mi interés. Y luego vamos a ver cómo esto va a influenciar en mi corto plazo, ¿ya? Entonces aquí tendría, vamos a suponer que el crédito que voy a sacar es a 5 años, así que 1, 2, 3, 4, 5, están, 5 años, ¿ya? Lo voy a sacar a 5 años, por lo tanto me voy a prestar, aquí está, 300.000, perdón, aquí es saldo inicial, ¿ya? Saldo inicial. Y entonces, aquí voy a poner mi amortización y saldo final. Y aquí mi interés. Ahora sí. Bien, entonces, aquí voy a colocar mi amortización, es a 5 años, así que simplemente esto lo voy a dividir entre 5, ¿no es cierto? Lo voy a dividir entre 5, pero este de aquí necesito anclarlo. Eso es para que no me afecte. Y obviamente, ahí está, todos los demás tengo 60.000 por año. Eso es lo que tengo que pagar, ¿ya? Entonces, mi saldo final va a ser esto, menos esto. Y obviamente, ahí está, perfecto. Ahí está, acabo de hacer mi tablita de amortización y el último año, como ven, ya no tengo deuda, ¿no es cierto? Termino de pagar absolutamente todo. Ahora tengo que calcular aquí mi tasa de interés, que lo hago sobre el saldo inicial, porque es cuando empieza a correr el interés. Y le vamos a poner la tasa que habíamos puesto aquí, que era 9%, la voy a anclar también para que no me afecte. Y mi interés son 27.000. Ahí está, ¿no ves? Bien, perfecto. Ahora la pregunta es cómo me va a afectar mi flujo de largo plazo, esta inversión. Entonces voy a hacerle un poquito de espacio aquí, ¿no? Le di mucho. Voy a cortar un poco. Voy a eliminar. Perfecto. Entonces, y aquí obviamente tengo que colocar, una vez que ya tengo mi flujo neto de caja, coloco mi amortización. Y tengo que colocar mi interés. Por eso yo les había dicho de que en términos bancarios, las deudas de largo plazo afectan los flujos de caja, pero las deudas de corto plazo no solamente se considera el interés. Así que, bien, este proyecto se lleva a cabo el 2003, así que este es el momento donde yo me presto la plata, así que simplemente vengo y me salgo con mi amortización, que es lo que voy a pagar. Ahí está. Y mi respectivo interés. Ahí está mi interés. Ya está. Y ahora calculo mi flujo neto de caja y le voy a poner asterisco para hacerle una diferencia de que es un nuevo flujo de caja. Que en teoría sería esto, menos esto otro. Y ya está. Bien, aquí vemos que mi flujo de caja me calza perfectamente. Le voy a dar un azulito para diferenciarlo, ¿no?
y que no tendría problemas yo de, o no tendría ninguna afectación de mi flujo de largo plazo. Entonces, se puede decir de que este proyecto es factible y también es posible. Hay condiciones y recursos necesarios para poderlo llevar a cabo. Bien. ¿Cómo va a influir en mi corto plazo? Ya ese es otro cantar que vamos a ver ahorita cómo sería, ¿ya? Bien, ahora aquí yo abro un poco los micrófonos para que ustedes me puedan opinar. ¿Qué dicen al respecto? ¿Sí? ¿Qué dudas, alguna pregunta, algo antes de seguir a lo que sería la planificación de corto plazo? No, Lisa, todo está claro. Ok, si todo está claro, entonces continuamos con la explicación y nos vamos a ir al corto plazo, ¿ya? Bien, entonces ya tengo la información suficiente para ver cómo sería la influencia en el corto plazo. Yo aquí tengo un modelito de corto plazo. Fíjense que esto de aquí coincide con el 2020, pero lo puedo aplicar, lo puedo llevar, lo puedo modelar para el 2023. No pasa nada. Entonces aquí la idea es ver cómo o de qué manera va a influenciar este largo plazo en mi corto plazo, ¿no es cierto? Y en mi corto plazo, yo tengo dos variables que tengo que considerar. Primero es la inversión inicial, ¿no es cierto? O la inversión propia, mejor, propiamente dicho, propia, ¿sí? Y por otro lado están los pagos bancarios y los respectivos intereses, ¿ya? Son dos cosas que vamos a mover. Y obviamente tengo que fijar el periodo donde se va a llevar a cabo la operación. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir marzo, ¿listo? O sea, a partir de marzo vamos a elaborar nuestra inversión. Aquí hay un montón de temas entre medio. Por ejemplo, un galpón no se hace de la noche a la mañana, vale decir que en un determinado mes no tengo que gastarme toda la plata. Probablemente tarde 4, 5, 6 o durante todo el año en hacer mi inversión. Lo correcto es ver, por ejemplo, yo le pediría a la constructora que me pase un diseño de cómo va a realizar su avance y le preguntaría cómo va a ser el desembolso de esa inversión. Entonces él me dirá, mira, págame el 40% inicial, me va a decir la constructora, y me das el saldo en, qué sé yo, me das el saldo durante los siguientes 6 meses en cuotas iguales, por así decirlo. Eso en cuanto a la inversión, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo que poner inversión total. Todo dependerá. Si, por ejemplo, lo que voy a realizar es una inversión que la puedo hacer inmediatamente, no necesito hacer todo ese proceso y lo hago de una sola. En este caso, por ejemplo, tengo condiciones y es que, por ejemplo, van a ser 40% inicial y el saldo a 6 cuotas iguales, cuotas mensuales, mensuales iguales. Obviamente, si eso va a ocurrir, tengo que simularlo, pues, ¿no? Voy a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, si lo voy a hacer a partir de marzo, tendría que comenzar aquí. Se va a cortar y continuamos después, ¿ya? No pasa nada. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría que poner mi inversión ya en los respectivos plazos. Por ejemplo, si voy a comenzar en marzo, significa de que estamos hablando de una inversión de 500.000, ¿cierto? Multiplicada por el 40%. Ahí está, 200.000. Es lo que primeramente le voy a dar. Y después, en 6 cuotas iguales, quedan 300.000, significa que son 50.000 por mes. Bien, entonces, esa es la manera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos nuestras 6 cuotas y los 500.000. Y si ustedes fijan, suman los 500.000 que
tiene que ver con la inversión, ¿no es cierto? Ok. Bien, de esto tengo que ver cómo lo voy a distribuir ahora a nivel de corto plazo. Tengo que hablar con el banco y preguntarle cómo me va a desembolsar. ¿Me va a desembolsar en función de lo que yo desembolse y del total, o ellos van a pagar cierta cantidad de dinero? Generalmente te piden un plan de desembolso. Los bancos te piden un plan de desembolso y tú tienes que decirle cuándo te tiene que desembolsar el dinero. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar plan de desembolso. Y supongamos que el banco me va a desembolsar a mí, me va a dar para mi cuota inicial. Generalmente no creo que haga eso, siempre va a esperar a que yo ponga la plata primero, el 20, el 30, la parte que me corresponde, y lo demás lo van a poner ellos. Entonces, estos 200.000 lo voy a poner nosotros. Fíjense que aquí, ¿cuánto es lo que tenemos que pagar nosotros? 200.000, ¿no ve? Perdón, 300.000 es lo que nosotros tenemos que poner y el banco va a poner 200.000. Entonces, a partir de aquí, el banco ya me empieza a hacer todo lo desembolso, así que voy a colocar aquí 50.000 y lo demás lo voy a desembolsar yo desde mi dinero, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí es el plan de desembolso banco, llamémoslo así, y el plan de desembolso propio. Y aquí voy a desembolsar. Tengo que desembolsar los 200.000 de entrada y los respectivos 50.000 que me faltan. Ahí está. Listo. Entonces, con eso está todo listo ya. Este es mi plan de desembolsos que tengo. ¿No es verdad? Bien. El otro tema es cómo le voy a pagar al banco. ¿No es cierto? Una vez que el banco me empieza a prestar el dinero, voy a fijar mi cuota cada 2 meses, cada 3 meses, cada cuánto lo tengo que realizar, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el banco me dice que le voy a pagar cada 3 meses, ¿listo? Entonces aquí voy a colocar aquí mi amortización. Mi amortización. Fíjense que el primer año yo voy a amortizar 60.000, que es mi primera cuota de los 300.000 que me va a prestar. Pero en el corto plazo eso no es así. El desembolso va a ir por otro lado, ¿no es cierto? Porque voy a tener una serie de desembolsos mensuales que no van a coincidir precisamente con estos 60.000 que están aquí, porque no me lo van a dar la plata toda junta. Pero al final del año tendría que dar entonces, se puede decir de que del primer trimestre que vendría a ser aquí, contemos desde el primer crédito, 1, 2, 3, desde el primer trimestre, empieza a pagar el primer desembolso. Bien, los bancos trabajan esto de dos formas. La primera es que me hagan un contrato por los 200, los desembolsos me los den de acuerdo a mi necesidad. Y la otra es que me los den los 200.000 juntos y no sobre desembolso. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Para no hacer un chiverío, vamos a pedirle al banco que me desembolse toda la plata junta, aunque en realidad no la necesito toda junta, ¿ya? Yo lo haría por mes, por mes de acuerdo a mi necesidad, y luego tendría diferentes desembolsos y diferentes, cada desembolso se convierte en un subcrédito que tiene su respectiva amortización, plazo y todo lo demás. Y eso complica un poco la administración del crédito, pero ¿por qué lo hago así? Porque me puedo ahorrar unos cuantos centavos en cuanto a los intereses. Así que vamos a suponer que el banco me presta toda esta plata junta, ¿ya? Lo voy a poner aquí, perdón, lo moví. Y ahora decido pagarlo. Entonces, a partir de aquí voy a pagar mis respectivas cuotas de los 200.000. Y aquí estaríamos hablando de la primera cuota que corresponden a los 60.000 que están aquí, ¿ya? Ah, pero si es trimestral debería estar dividido entre 4. Así que estos 60.000 lo vamos a dividir entre 4. Lo vamos a dividir entre 4 porque son pagos trimestrales. O sea que 15.000 debería pagar en este primer trimestre y en el último trimestre, 1, 2, 3, ya en mi próxima cuota caería en, si estoy pagando aquí, aquí sería mi siguiente cuota. Ahí está, ¿no es cierto? Y mi interés, porque
Mi interés, voy a pagar el interés. Lo mismo. Aquí el interés difiere un poco del que calculamos allá, pero al final la sumatoria me tiene que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular el interés de los $200.000 que están aquí por la tasa de interés respectiva, que es esta, ¿no es cierto? Pero obviamente como estoy pagando trimestral, pues la tengo que dividir también entre 4. Así que eso es lo que yo pagaría de interés, ¿no es cierto? Y aquí también pagaría un poco menos porque ya amorticé 15.000, entonces mi capital es menos, pero lo voy a colocar el mismo valor, no va a ser dólares más, dólares menos, no va a ser la diferencia en mi planificación. Estamos hablando de una diferencia de no más de $100 entre un pago y el otro, así que simplemente lo voy a copiar, ¿ya? Bien, ya tengo toda la información necesaria para ver cómo lo voy a involucrar ahora a mi estado de resultado. Obviamente, fíjense que todos estos movimientos de aquí, absolutamente todo lo que voy a mover, se va a mover en el balance general. Vale decir de que esto no lo voy a mover en el estado de resultado porque no tiene nada que ver con gastos, ni con costos, ni con ventas. Esto tiene que ver estrictamente, ¿no? Esto tiene que ver estrictamente con mi balance general. Así que, ¿qué cuentas son las que se van a ver influenciadas en este caso? En primera instancia, la primera cosa que voy a tener aquí es precisamente mi activo fijo, que a partir de marzo van a sufrir, ¿no es cierto?, un incremento, que sería este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí mi activo fijo son 5 millones, así que sencillamente le voy a agregar, ¿no? Bien, aquí hay otro tratamiento contable importante. Hay dos maneras de registrar esto. Primero lo registras como un activo, como un activo transitorio, ¿no es cierto? Porque lo estás construyendo. Y cuando lo terminas de hacer, ya lo conviertes en un activo fijo total. La otra es que lo vas sumando, pero el problema es que como no está terminado, no lo puedes colocar como un activo fijo. Entonces, aquí lo vamos a colocar todo su valor, ¿no? Vamos a colocar todo su valor en el momento en el que nosotros hacemos la finalización y la entrega del proyecto. Hasta mientras, todo esto lo registra simplemente como una especie de activo transitorio o también lo puedes registrar como una inversión transitoria. Bien, como no tengo más cuenta más que la del activo fijo, o sea, este es un tema meramente contable, esto de aquí es un tema del contador, cómo quiere hacerlo como un activo transitorio, quiere hacerlo como una especie de cuenta, como un diferido, una cosa así. La cosa es que, bueno, independientemente de cómo lo haga, nosotros lo vamos a sumar a nuestro activo fijo porque al final de cuentas va a formar parte del activo no corriente. Por lo tanto, sí lo voy a sumar, ¿ya? Entonces, ¿dónde está mi activo fijo? Aquí está mi activo fijo. Entonces, aquí le voy a agregar la inversión que estoy haciendo, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? Ok, ahora Ya, ya está grabando. gracias. Buenísimo, ya estamos de regreso entonces. Le decía que mi flujo de caja, ¿no es cierto? Me están mostrando lo que está pasando, pero que en el momento en que yo me involucré aquí, los 5 millones ya empieza a resentirse, ya precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la compra de un activo fijo, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer mi acumulado. La compra de un activo fijo significa que significa de que mi flujo de caja va a ser negativo. Entonces, obviamente esto va a hacer resentir mi flujo de caja. Pero ¿cómo lo voy a arreglar? Bueno, es muy simple. Lo voy a poner en amarillo para que ustedes puedan ver, aquí está este color, para que ustedes puedan ver aquí el efecto que está causando
la inversión de corto plazo. Bien, ahora necesito meter mis fuentes. ¿Por qué? Porque yo tengo plata de parte tengo plata de parte del banco que me va a prestar 200.000, ¿no es cierto? Me los va a prestar aquí en el mes de junio. Así que simplemente tengo que hacer variar, ¿qué cosa? Mi pasivo de largo plazo, ¿no es cierto? Mi deuda de largo plazo se va a ver incrementada, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de los 200.000 que nos van a dar. Entonces, esto es en junio. Así que en mi pasivo de largo plazo le tengo que agregar precisamente más los 200.000 que tengo acá, ¿no es cierto? Bien, ahora tengo más deuda, ¿no es cierto? 1.200.000 en mi pasivo de largo plazo, ¿ya? Fíjense ustedes que mi deuda, me equivoqué de cuenta, era la del banco, era la de abajo, aquí, en esta de aquí. Ahora sí voy a colocar aquí y aquí un más, y le voy a agregar los 200.000 que están aquí. Perfecto. Bien, y ahora ya tenemos, sí, correcto. Y como es acumulativo, este no va a cambiar y ahí va a estar, ¿no es cierto? Ahí está. Listo. Entonces, y vemos en mi flujo cómo se ha arreglado parte, pero sigo teniendo flujo negativo. ¿Cuánta plata me está faltando? Me miro aquí dónde está el máximo. Por ejemplo, el máximo valor es este. 290.500 es lo que me está faltando de dinero. Y si ustedes analizan, son los 300.000 que le estoy sacando al negocio por los 300.000 que tengo que pagar. O sea, estos $300.000 de aquí se están reflejando aquí en mi flujo de caja. ¿Se dan cuenta? Está clarísimo aquí cómo es que está influenciando esta inversión que estoy haciendo, o sea, esta salida de dinero con mi flujo de caja. Lo tengo que reponer de alguna manera. Esa plata la estoy sacando de mi capital trabajo. La estoy sacando de mis utilidades retenidas. Básicamente de ahí lo estoy sacando el dinero. Pero ese dinero está metido dentro de lo que es mi capital trabajo. Por lo tanto, para que yo pueda arreglar este flujo, tengo que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, uno de ellos sería dejar de pagar a algún proveedor, dejarle de pagar a alguien, ¿no es cierto? Yo tendría que ver de dónde voy a sacar esos 200.000 pesos iniciales que aquí me están pidiendo para iniciar la obra. En otras palabras, en el largo plazo, fíjense que me muestra que no tengo yo ningún problema en realizar mi inversión. Pero en el corto plazo, tratar de meter esto que estoy queriendo hacer en el corto plazo me causa un problema de flujo terrible. Tengo un déficit de 300.000 pesos que los tengo que sacar de alguna parte. Entonces, ahí es donde te das cuenta de cómo en el largo plazo las cosas pueden decirte una cosa, pero en el corto plazo te puede decir algo muy diferente. Y los proyectos podrían fracasar, ¿no? Podrían fracasar precisamente porque no estás ajustando tu corto plazo a esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Voy a tener que hacer varios movimientos, ¿no es cierto? Voy a tener que hacer varios movimientos. De repente podría utilizar mi cuenta de corto plazo, digamos, para solventar este gasto y aumentar mi pasivo de largo plazo, de corto plazo, ¿no? Porque aquí tengo, fíjate que aquí yo tengo, en mi corto plazo, tengo una línea de 2 millones. Aquí está, esto, aquí lo voy a poner en azulito. ¿Eh? Aquí tengo en el banco de corto plazo, o sea, que tengo una línea de crédito como si tuviera una tarjeta de crédito por 2 millones. Y fíjense que aquí ya la he estado pagando, ¿cierto? Aquí yo estoy pagando mi crédito. Si yo miro aquí mi variación de pasivo corriente, lo tendría que ver. Y aquí se ve reflejado cuánto he estado pagando. He estado pagando, por ejemplo, aquí.
variaciones de pasivo corriente. He estado pagando 600, 500, 500.000, 600.000. He estado pagando esta cantidad de plata porque estoy reduciendo mi endeudamiento que tenía aquí en el corto plazo. Voy a ver si puedo utilizar mi línea. Aquí pues tengo 500.000 libres, pero resulta de que mi flujo de caja comienza pues en marzo, que es cuando yo realicé mi inversión. Y significa de que aquí podría calzar, pero no me alcanza para este punto. O sea, aquí lo que voy a hacer es aumentarle a mi línea de crédito, simplemente le voy a aumentar más. Y me voy a prestar los 300.000 que me hacen falta. Ahí está. Mi flujo debería haberse arreglado, pero obviamente tengo que acumularlo. O sea, que significa que aquí también le tengo que agregar más. Aquí también le tendría que agregar los 200.000 que me estoy prestando. Aquí también debería haberse reflejado. A ver, 200, creo que un cero más creo tengo, a ver. No, está correcto, ¿no es cierto? Y voy chequeando mi flujo de caja y voy a ver si aquí, por ejemplo, me hace falta un poquito más, me hace falta como 30.000 más para arreglar mi situación. Entonces puede que aquí con los 200.000 no me alcanzan, tengo que hacer un poco más. Tengo que prestarme 230.000. Chequeo aquí mi cuenta, ya dio positivo, aquí me están faltando 250.000. Así que aquí voy a aumentarle más, le voy a poner 270.000 para no quedarme sin nada en mi caja. Vemos que mi flujo de caja también se arregla. Aquí ya me faltan 145. Y así lo voy llevando y voy viendo cómo voy manejando mi línea de crédito para cubrir este hueco que me ha generado esta inversión, ¿no? Que decidí hacerla aquí sin revisar mis flujos de caja. Si los hubiera tenido que revisar primero, de repente no lo hacía aquí o me preparaba primero para llevar a cabo esta salida de dinero. Esto es un error muy, muy común en las empresas. Deciden hacer una inversión, se lanzan, sacan, dice hay que pagar y de repente no hay de dónde pagar. Fíjense que en el largo plazo alcanza, pero en el corto plazo las cosas son muy diferentes. Entonces, esta es la manera en la que nosotros planificamos el corto con el largo. Fíjense que voy a seguir utilizando mi línea de corto plazo para arreglar mi flujo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, me hacen falta 150.000. Así que aquí se los voy a agregar. Ahora me fijo aquí, me faltan 140.000. Y fíjense que recién al final del año se va a arreglar. 240.000 necesito para el siguiente. Para este año necesito 240.000 más que tengo que sumar a mi línea. Si mi línea fuera solamente de 2 millones y yo tuviera que aumentar ahí mi flujo de caja, probablemente tenga que hablarle al banco para ampliarla. Fíjense que ahora ya no tengo problemas más que al final del año que me está pidiendo 250.000. Aquí, ¿cierto? Entonces aquí se los agrego. Nuevamente miro. Y ahora tengo un problema en... Aquí tengo que agregarle estos 250.000. Ahí está. Y ya me faltarían $300.000 a fin de año, nada más. Y con eso debería yo poder ya resolver todos mis problemas. Ahí está. Ya está mi flujo de caja calzado. Y esta vendría a ser mi planificación de mi cuenta o mi línea
de crédito de corto plazo para poder solucionar mi problema. ¿Ya? Eso sería lo que yo tendría que conseguir. Otra manera de conseguir el dinero sería incrementar mis ventas si se pudiera. Y en ese caso ahí tendría que ver cómo podría incrementarla y hasta qué punto podría lograrlo con incremento de venta. En fin, esa es la manera en la que nosotros planificamos el corto. Fíjense cómo no planifico del corto hacia el largo, porque yo no sé cómo me va a afectar. Yo planifico al revés, planifico primero el largo plazo, luego veo cuál es mi necesidad de corto plazo y luego planifico el corto plazo. Ese es el proceso de planificación. Entonces, aquí con esto, ya yo me voy al banco y le digo, bueno, perdón, no es este el que tengo que ver, es el de deuda. Ah, sí, está bien, está aquí. Esto de aquí es lo que yo necesito ver. Entonces, yo tengo que decirle al banco que necesito $270,000 más, porque eso es lo que necesito para poder calzar mi flujo de acuerdo a mi necesidad de inversión. ¿Cierto? Bien. Voy a ir aquí al curso otra vez. Bueno, preguntas. Esto es una, si ustedes se fijan, es, el corto plazo es el que te requiere mayor atención, ¿no? Porque tienes que acomodar muchas cosas a nivel de contabilidad y a nivel de ajustes que se tienen que hacer para llevar a cabo tu proceso de planificación financiera. Bien, así que quiero que se anoten una tarea que quiero que desarrollen para el día jueves, ¿sí? Bien, yo quiero que para el día jueves me introduzcan un segundo galpón de otros 500,000, ¿no es cierto? De otros 500,000 para el cuarto año, ¿ya? Quiero que coloquen el cuarto año. Luego tienen que sacar todo lo que hicimos, tienen que borrar todo lo que hicimos, todas las modificaciones que hicimos, ¿no? Y luego tienen que volver a ajustar el corto plazo de acuerdo a esa nueva necesidad. La diferencia es que esta vez el 80% será ajeno, ¿ya? El 80% será ajeno, así que tomen nota de eso. De todas maneras, como está grabado, lo pueden volver a revisar, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que calculen para el día jueves. Y luego lo discutimos en clase, en la nueva clase que vamos a tener el jueves, para ver cómo les fue, ¿ya? Bien, si no hay preguntas, estaríamos concluyendo la clase ahorita. ¿Listo? Ya, Lisa, está bien. Ok, entonces nos vemos el día jueves en la siguiente clase, ¿ya? Listo, Lisa. Gracias. Bueno, listo. Nos vemos entonces.